damos la bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te está escuchando. Bueno, vamos de inmediato con los temas. En seguimiento a la forma en la cual la Junta de Control Fiscal está aprovechando esta transición ya post-electoral, estamos viendo cómo está capitalizando, y lo más peligroso de todo es que está fuera del radar lo que está haciendo. A esos fines vamos a conversar sobre la manera en la cual la Junta sigue gobernando, dando órdenes. Hay 3 misivas sobre las cuales hoy quiero que me hable. Una de ellas es al municipio de Lares, debido a unas medidas relacionadas con un dinero reprogramado para el municipio de Lares a nivel legislativo. Otra tiene que ver una misiva un poquito más extensa a FAF, relacionado con la ley 80, 81 y 82, y también tenemos otra misiva de la Junta relacionado con COSEC. Bueno, usted nos ha hablado en muchas ocasiones, licenciado, de que la Junta por debajo del radar ha ido ampliando su voluntad para gobernar al país. Vamos a que nos explique cómo estos tres documentos confirman precisamente lo que usted nos ha venido hablando. Sí, y le podemos poner un nombre poético, ¿verdad? Le podemos llamar las epístolas de Yaresco. Y es... Sí, correcto, porque es ella la que está escribiendo. Ella es la que escribe, es la intensificación del poder de la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico, que se ha notado más desde que comenzó el lockdown, la pandemia. Ya van más de 200 cartas que Natalia Yaresco ha suscrito, regañando a FAF, advirtiendo, prohibiendo, requiriendo. Son todos términos imperativos los de esas cartas, y se meten no solamente en los asuntos que están claros en la ley promesa que les corresponde, ¿verdad? La salud fiscal y los asuntos financieros del gobierno, sino se están metiendo en determinaciones de política pública que le correspondería, ¿verdad?, en términos teóricos, a los funcionarios electos. Y eso implica lo que hemos mencionado anteriormente en los análisis que hemos hecho sobre el proceso electoral y el resultado, que el que venga a gobernar ahora en enero no va a tener espacio, porque Natalia Yaresco no solamente está en un proceso de análisis de las leyes aprobadas, sino está también en un proceso de análisis de los proyectos que se someten, de los contratos que ahora no son de 10 millones, los bajaron significativamente la cantidad, me parece que es a 2 millones, y que les permite ampliar su garra sobre todos los asuntos públicos del país. Y eso, José Elías, pues nos plantea, mira, ¿para qué estamos eligiendo gente? ¿Cuál es el margen de acción que tienen estas personas? Y hay que analizar cuál sería el único poder que les queda a la legislatura. Estas cartas son ejemplos del modus operandi que ellos han seguido durante estos tiempos. Primero piden la información para supuestamente hacer el análisis sobre si la legislación es sustancialmente incompatible con el plan fiscal. Luego ellos hacen una determinación que es a su sola discreción. José Elías, ellos deciden y no hay manera de revisar esa determinación, lo cual es un elemento del poder absolutista que tiene la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico en estos asuntos. Y una vez deciden, el gobierno o cumple o el gobierno meramente se opone y litiga, ¿verdad? Ya no hay base para litigar la interpretación de la ley, porque el caso de la ley 29 acabó con las expectativas del gobierno de Puerto Rico de tener algún tipo de base jurídica para oponerse a esos dictámenes de la Junta. Y en ese sentido, pues es una lucha perdida de inicio, a menos que el gobierno de Puerto Rico se decida a cuestionar de manera sustantiva los méritos de la ley promesa, la constitucionalidad de la ley promesa. Y ahí es que veríamos entonces un Pierluisi, que ha sido, ¿verdad?, una persona que ha estado aplaudiendo la ley promesa, él se la atribuye, y que también ha dicho que es mejor cumplir para sacar la Junta del país. Pues veríamos un Pierluisi que estaría sujeto a todos estos dictámenes, que los va a heredar, porque los que están actualmente pendientes son dictámenes en contra de Wanda Vázquez, y él va a heredar todo eso. ¿Qué decisiones va a tomar? Dejar sin efecto todas esas leyes que la Junta está cuestionando, la ley de acoso laboral, el aumento a los bomberos, el aumento a las enfermeras, las leyes de retiro 80, 81 y 82 que se aprobaron, que es objeto de una de las cartas,
Y así, José Elías, hay decenas de issues que la Junta quiere eliminar y que el gobernador electo Pierluisi tendría que lidiar. Y si él se allana, como es anticipable a todos estos asuntos, pues no le quedaría ningún aspecto para gobernar, porque entonces sí, que cualquier legislación tendría que consultarlo con la Junta, y la Junta sería entonces la que mande. No tendría ni que escribir cartas, porque tendría que haber una identidad completa entre la voluntad política de Pierluisi y la Junta, para que según su teoría pues la Junta se vaya lo antes posible. Recuerda que hace falta los 4 presupuestos balanceados consecutivos y el acceso a los mercados a costos razonables, y hay 2 teorías. Mi tesis es que eso no se puede cumplir porque los acuerdos a los cuales está llegando la Junta son insostenibles y va a haber un incumplimiento, va a haber déficit fiscales. La misma Junta acepta que va a haber déficit fiscal. Entonces, ¿cuándo se van a empezar a lograr esos 4 presupuestos balanceados? Así que ni siquiera cumpliendo con los designios de la Junta, pues se logra ese objetivo de que se vaya. Por eso es que mi postura es que hay que combatir la Junta en todos los foros y de frente, y en todos los escenarios que existen políticos e internacionales, porque no se va a lograr sacar la Junta. Bajo el panorama actual, la Junta podría estar más de 10 años. Entonces imagínate, 2 cuatrienios más bajo la bota de la Junta. Eso totalmente es insostenible en términos de derechos civiles y derechos humanos aquí en el país. Así que es una situación bien apretada la que tiene el gobernador electo Pierluisi, porque además no basta con que él esté de acuerdo con las políticas de la Junta, porque está la legislatura. La legislatura tiene que aprobar muchas de estas leyes, y este poder de la Junta va también sobre la legislatura, porque las anulaciones de estas leyes impacta también la legislatura. Lo que ocurre es que impacta más al gobernador, porque el gobernador es el que implanta el programa político del partido, y en ese sentido pues todas esas iniciativas que propusieron ahí pues son realmente inocuas hasta que la Junta no diga que sí. Así que el papel de la legislatura va a ser crucial para la determinación sobre si va a haber total allanamiento de la administración nueva a los designios de la Junta, o va a haber batallas y conflictos que lleven a otro tipo de desenlace en términos de la operación de la Junta en Puerto Rico. Estas cartas, José Elías, son importantes porque son ejemplos de cómo la Junta va manejando, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de la ley 80, 81 y 82, que se refiere a cómo esas leyes impactan el erario y de dónde van a salir los fondos. Ahí fue que Natalia Yaresco dijo que había que despedir personas del gobierno si se iba a cumplir con esas leyes. También comenté contigo que la implantación de esas leyes va a ocasionar una fuga. Bueno, Yasmín Valdivieso, la contralora, se estaba quejando que iba a perder 40 auditores. Entonces se descapitaliza el gobierno en términos de su personal competente y que es el depositario de la información institucional, del conocimiento institucional del gobierno. Como tampoco se pueden llenar las plazas porque hay una congelación de todas las plazas por virtud de las órdenes de la Junta en los planes fiscales, pues no se podrían llenar, y entonces ahí vendría el colapso total. Si ahora mismo están colapsados los servicios esenciales, vendría el colapso total, y eso pues obviamente afecta particularmente a las personas más vulnerables que viven aquí en Puerto Rico. Así que ese curso de colisión sobre esas leyes le va a caer en el escritorio a Pierluisi, y él va a tener que decidir si esas leyes son parte de su política pública y las va a defender, o se va a allanar a la petición de la Junta de que no se pongan en vigor. Pero también tenemos otro ejemplo que impacta a los alcaldes, que es la carta que le dice al alcalde de Lares que esa resolución conjunta, que hay una reprogramación de fondos, no es legal, y que podría tener que el alcalde devolver dinero que le asignó la legislatura, y que los municipios a veces están sedientos, hambrientos de lo poquito que la legislatura le pueda asignar. Pues ya eso está en veremos, porque la Junta es la que está decidiendo si ese dinero se entregó válidamente al municipio o no se entregó válidamente. Así que ahí tendríamos una consecuencia directa de tener que desembolsar el municipio lo que haya recibido. Pero la carta que para mí es más importante, José Elías, es la carta para COSEC. COSEC es el organismo regulador de las cooperativas en Puerto Rico. Es muy importante particularmente en el sector financiero, ¿verdad?, cooperativista. Sabemos que el cooperativismo es uno de los pilares
de crecimiento económico en Puerto Rico debiera ser más privilegiado, ¿verdad?, en las políticas públicas del gobierno. El sistema cooperativista es un sistema solidario, es un sistema democrático, cosas que nos hacen falta aquí en Puerto Rico y el planeta ante los embates del neoliberalismo, que representa los intereses totalmente contrarios a esos intereses humanos, democráticos y solidarios. Pero le está diciendo a COSEC, mira, nosotros en el plan fiscal dijimos que había que hacer estos cambios, y estos cambios hay que hacerlos en la ley. Así que yo te ordeno, es básicamente una orden que le da Natalie Yaresco a la Junta de Directores de COSEC, que sometas, que prepares, y le da fecha para que prepare los proyectos de ley y que los someta a la legislatura al comienzo de la sesión legislativa. Me parece, y me corriges, que es el 12, ¿verdad?, de enero, por ahí. Perdón, el 11. Y que gestione la aprobación. Y eso es otra manera de mandar. No solamente te anulo las leyes, te anulo los reglamentos, te anulo los contratos, te hago devolver el dinero que hayas tomado sin mi permiso, sino ahora te estoy dando órdenes de que sometas legislación a la legislatura para que se den los cambios estructurales que se supone se den conforme a los planes fiscales. Eso podría implicar que venga una carta empezando el cuatrienio a Pierluisi. Mira, se nos han quedado estos cabos sueltos, por ejemplo, la ley 80. Te ordeno a que sometas legislación para que se cumpla con la reforma estructural de eliminar la ley 80 para que los patronos en Puerto Rico puedan despedir caprichosamente. Y ahí Pierluisi va a tener que tomar una decisión sobre cuál es su postura en torno a ese asunto, ¿verdad? Pero que es otra manera de presionar, José Elías. Yo siempre he dicho que conforme a la ley promesa, la Junta no puede legislar. He dicho también que la jueza Taylor Swain no puede legislar, pero poco a poco la Junta ha ido aceptando esa situación jurídica. Lo aceptó en las mociones que le ha presentado a la jueza Taylor Swain en cuanto al acuerdo de los bonistas de la autoridad, diciendo que no pueden proseguir con ese trámite hasta que la legislatura no apruebe los proyectos de ley que tienen que ver con ese intercambio de bonos, etcétera, con el aumento de la tarifa particularmente. Y ahora en esa carta de COSEC lo dicen diáfanamente. Tienes que someter la legislación, porque ellos no pueden directamente tramitar. Ellos podrían preparar los proyectos y dárselos a Pierluisi, y Pierluisi los somete. Pero tienen esa limitación, José Elías, y eso fortalece la apreciación que yo he tenido el alcance de la ley promesa, de que le queda entonces a la legislatura un único reducto de poder, que es no aprobar las leyes que la Junta quiere para seguir convirtiendo a Puerto Rico en un enclave neoliberal, eliminando las protecciones laborales, eliminando lo que significa días de vacaciones, porque sabes que también quieren eliminar las leyes que aprobó Wanda Vázquez para restituir los derechos de enfermedad y de vacaciones a los empleados públicos, que fueron eliminados desde la ley 66 en adelante. Así que la Junta tiene esa batalla neoliberal de eliminar los derechos laborales, pero no puede hacerlo de un plumazo. Hace falta la legislación. Y ahí es mi llamado a los legisladores, particularmente los que puedan ser claves para la toma de decisiones, como podría estar ocurriendo en el Senado, si se mantienen los números, y podría estar ocurriendo en la Cámara si gana Eva Prados, pues que tienen que tener una conciencia plena de que sin ese consentimiento de la legislatura, pues para ningún lado que va, ni siquiera los planes de ajuste de deuda, porque hace falta legislación para aprobar. Uno de los requisitos para que la jueza apruebe un plan de ajuste de deuda es que esté aprobada toda la legislación necesaria para la implantación del plan de ajuste de deuda. Así que esa es la ficha del tranque. Ellos pueden mandar, litigar, prohibir, pero cuando quieran que se haga un cambio, la legislatura es la que tiene el poder. Y me parece, José Elías, y nos estuvimos, ¿verdad?, no diría quejándonos, estuvimos señalando que la situación de la Junta, de la ley promesa y los poderes que hay en contra de la legislatura y del Ejecutivo en Puerto Rico tienen que ser materia de debate y de divulgación plena para que todo el mundo sepa dónde está parado. Mira, hay tanto legislador desconocido, tanta persona que está entrando a la legislatura que no se sabe cuál es el conocimiento que tienen sobre estos temas y que podrían ser embaucados por AFAF,
por los emisarios de la Junta, por los emisarios del Ejecutivo, porque simplemente no han podido dedicarle el tiempo. Esto requiere mucho esfuerzo, José Elías. Afortunadamente, ¿verdad? En PAB estamos desde el comienzo trabajando estos temas y la audiencia de PAB conoce, pero no tenemos idea de cuál es la cabeza de esos nuevos legisladores, y eso es preocupante. Por eso yo creo que el tema de la Junta, de los poderes y del gobierno de facto que tienen en Puerto Rico debe ser objeto de divulgación, de análisis, para que los legisladores se convenzan de que tienen el poder real de hacer lo mejor para Puerto Rico. Y hacer lo mejor para Puerto Rico en estas circunstancias, José Elías, a mi juicio, es proteger los pensionados, proteger los más vulnerables de las medidas de austeridad, proteger el empleo público y privado de las medidas de austeridad y no aceptar ningún acuerdo con los bonistas que no sea sostenible. Y eso es lo principal, porque lo peor que nos podría pasar es que volvamos a caer en una segunda quiebra. Y eso lo pueden parar los legisladores y me parece que los líderes de las dos cámaras deben iniciar procesos de educación en sus huestes, en sus legisladores, para que puedan tomar las mejores decisiones en el futuro. Bueno, por otro lado, y hablando de la Junta y los municipios, esta próxima semana es el encuentro de personal de la Junta con el alcalde de San Sebastián. Mira, José Elías, la reunión era hoy, pero la reunión fue pospuesta por la señora Natalia Yaresco. Estamos tratando de conciliar otra fecha a principios del mes de diciembre. Ok, o sea que ella la pospuso. Sí, pero pues, como yo te expliqué, esa reunión es una reunión de cortesía que el alcalde le da a la señora Natalia Yaresco. La posición del alcalde sigue siendo la misma, la posición de la legislatura municipal. Sabes que el alcalde ganó por 72%. Así que tiene un mandato claro de sus electores. Así que se dará cumplimiento al deseo de la señora Yaresco de reunirse, pero no se anticipa ningún cambio de política pública en relación al plan fiscal que le quiere imponer la Junta al municipio de San Sebastián. Por otro lado, estamos hablando ahorita con Wilda Rodríguez sobre el rol que va a estar desempeñando la Junta de Mujeres en los Estados Unidos, y el tema de la Junta de Control Fiscal es uno de los temas que en el pasado lo han estado trabajando, pero ahora más que nunca, cuando incluso hay elementos de promesas que se han hecho de campaña por parte del presidente electo Biden y de figuras del Partido Demócrata respecto a hacer cambios a la ley promesa. Licenciado, ¿qué sugerencia, por así decirlo, puede hacer a la agenda del Junta de Mujeres en este momento histórico sobre lo que es la ley promesa? Mira, yo creo que la iniciativa del Junta de Mujeres es espectacular. Creo que debe replicarse con otros sectores de interés en Puerto Rico para que el Congreso empiece a sentir la presión. Recuerda que hay un resultado electoral en términos del plebiscito, y de la misma manera va a haber un cabildeo para presentar esos resultados, aunque ya el Senado contestó, ¿verdad? Y con eso prácticamente se acaba el juego. Pero me parece que es un ejemplo muy importante a seguir de que los congresistas se sigan educando sobre la situación de Puerto Rico, y me gustaría ver que otros grupos también estén participando. Y esto de que pueda haber un cambio en las políticas del gobierno federal sobre Puerto Rico a la luz del resultado electoral, veremos, porque el Senado hasta ahora sigue estando en manos del Partido Republicano. Hay una elección especial en Georgia en enero que podría representar ese cambio, pero no es previsible que voten demócrata en términos de esas elecciones de Senado. Así que tendría que haber una gran sorpresa. El electorado es voluble, el electorado puede pensar que a la luz de que Biden ganó, es mejor escoger un senador demócrata, y eso podría pasar. O sea, no es que se descarte, pero si no ocurriera, pues toda esa legislación que puedan los demócratas proponer sobre la situación de Puerto Rico, pues se chocaría con la pared que tendría el Senado republicano sobre esos temas. Así que todavía es muy temprano para determinar si podría haber algún efecto real en la ley promesa con este cambio de gobierno de Estados Unidos. Pero déjame decirte que Grijalva lo que está proponiendo son unos cambios que algunos son muy importantes para los fines de la sostenibilidad económica de Puerto Rico, pero sigue la Junta. Así que no es anticipable
a menos que haya un cambio más importante, Biden empuje una solución más radical. No es anticipable eliminar la Junta bajo los demócratas porque eso no estaba dentro del proyecto de Grijalva. Así que a mí me gustaría, ¿verdad?, que llegue rapidito enero para ver esa configuración del Senado, porque eso nos obliga a reescribir los planes. Si acaso el Senado no, pasa a los demócratas o si se queda con los republicanos, pues habría que establecer estrategias diferentes tal vez para poder lidiar con este problema, porque como siempre he dicho, la implantación de la ley promesa es insostenible en términos políticos, en términos económicos, y es necesario hacer un cambio lo antes posible. Pero hasta que no se sepa lo que pasa en el Senado, José Elías, no es anticipable nada en este momento. Sobre las vacantes que hay en la Junta ahora mismo, ya estamos viendo la actitud de Donald Trump buscando sobrevivir, ¿no?, en sus argumentos para antes de reconocer lo obvio, ¿no?, del triunfo de Biden. Pero vamos un momento a examinar esta circunstancia en la que pues va a pasar este mes de noviembre, queda diciembre y claro enero para unas designaciones. Por lo que está pasando allá, el momento es propicio para Trump empujar su gente para integrar la Junta, o por el contrario es sinónimo que esto va a ser tema muerto hasta después que Biden tome posesión. Mira, yo no creo que Trump le vaya a dejar el espacio a Biden para que haga los nombramientos. Recuerda que si Trump los hace, tiene que ser de las listas. Y ahí se le puede poner difícil porque va a haber sugerencias de los demócratas. Sin embargo, Biden no podría sacar a los miembros de la Junta y tendría que dejarlos por 3 años a menos que encuentre causa legal para removerlos. Y eso no es tan fácil. Pero ahora, como está la Junta, pensándolo bien y desde otra perspectiva, los neoliberales y los trumpistas tienen el control de la Junta. Peterson tiene secuestrada la Junta porque en el momento en que se plantee una moción para hacer algo que él no quiera, él le da leave meeting y se va del meeting de Zoom. Y al irse del meeting de Zoom se quedan sin quórum y no se puede tomar la decisión. Así que por lo menos, para evitar que la Junta, como está constituida, apruebe cosas, Peterson la tiene secuestrada. Eso podría ser parte de la estrategia hasta que venga otra decisión luego con Biden. Pero a mí me parece que aunque hay el espacio y Trump en su visión política desearía llenarlo, él tiene tantas cosas en el plato, José Elías, que escoger gente que él se garantice que van a hacer cumplir la agenda republicana en Puerto Rico, pues puede ser que no sea tan fácil en esa turbulencia política que hay en Estados Unidos. Vamos a ver, también hay que ver que viene gente nombrada o recomendada del Senado, y entonces sí, ahí está el combo de él. O sea que no tiene que ser todo ser trompistas, ¿no? Pero que coloque a 2 o 3 allá adentro para que hagan la tarea, la faena. Yo creo que coincido con la apreciación suya. Sí, hay rumores de que se está consultando gente para esto, pero en realidad tienen que ser del agrado de Trump, y Trump ve el mundo de 2 tonos, ¿verdad? De forma maniquea, o estás conmigo o estás en contra mía, y escoger de esas listas demócratas podría ser difícil. Recuerda que Trump agotó su nombramiento exclusivo, que es el de Peterson, en el sentido de que ahí no tiene que venir de las listas. Peterson no vino de las listas, pero los demás nombramientos sí van a tener que venir de esas listas, y ahí es que puede estar difícil para Trump. Por eso, pero ahí es que veo que del bando republicano en el Senado, esta parte de la lista puede ser personas que coincidan con su particular visión de las cosas. Sí, no, definitivamente, estoy de acuerdo en eso. El issue sería si él tiene la cabeza y el tiempo para lidiar con este problema luego de ese golpe tan fuerte a su ego que es el resultado electoral, ¿verdad? Así que va a depender de su condición psicológica y su interés que tenga sobre Puerto Rico, que nunca ha sido mucho. Ya después él hizo promesas para Puerto Rico y que era el mejor, que era el maravilloso para Puerto Rico, pero era por la elección. Ahora, con esas noticias de que el 70% de los boricuas votaron por Biden, es anticipable algún tipo de tropiezo posterior con Trump antes de que se vaya de la oficina. Así es, bueno, licenciado, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar. Seguiremos hablando más adelante. Como no, José Elías, estamos a la orden y que pase buen día.